Al llegar a casa, el cansancio me golpeó como una ola. La jornada escolar había sido interminable, llena de miradas furtivas y murmullos que se cortaban en el aire. Mi mente, aún atrapada en las clases de matemáticas, apenas registró el cálido saludo de mi madre, Carmen. La vi, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de amor, y en ese instante sentí una punzada de culpa. ¿Por qué no podía ser feliz como ella? Hola, cariño, ¿cómo te fue en el colegio? Preguntó mientras se inclinaba para darme un beso en la mejilla. Normal, respondí, encogiéndome de hombros. No tenía ganas de contarle que Javier, mi padrastro, había estado en la mente de todos como un fantasma que acechaba en cada rincón del aula. Me dirigí a mi habitación, dejando atrás su mirada confusa. La relación con Javier siempre había sido complicada, como un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier momento. Desde que él había llegado a nuestras vidas, todo había cambiado. Mis días se habían vuelto más oscuros y las palabras se sabían más amargas. Mientras me sentaba en mi escritorio, intenté concentrarme en mis tareas, pero la frustración me embargaba. La imagen de Javier, con su voz autoritaria y su mirada fría, se interponía entre mí y mis estudios. ¿Por qué no podía ser simplemente un buen hombre? ¿Por qué tenía que hacerme sentir así? La cena se acercaba y sabía que era el momento en el que las tensiones se acumulaban. Me vestí con un esfuerzo, tratando de preparar mi mente para lo que vendría. Cuando llegué a la mesa, Javier ya estaba allí, con su plato servido y una mirada que parecía buscar alguna señal de debilidad en mí. Mario, ¿podrías pasarme la sal? Dijo, rompiendo el silencio. Su tono era directo, casi demandante. Claro, respondí, mientras lanzaba el salero con un poco más de fuerza de la necesaria. La sal se esparció en la mesa, como si mis sentimientos se desbordaran. Carmen, que estaba sirviendo la comida, miró la escena con preocupación. Vamos, chicos, no hay necesidad de pelear en la mesa. Su voz era suave, como un bálsamo para mis heridas. No estoy peleando, dije, en un intento de mantener la calma. Solo parece que te cuesta un poco ser educado. La mirada de Javier se endureció y su voz se volvió más baja, más amenazante. Javier, no es necesario, intervino Carmen, pero yo podía ver la tensión en su rostro. Era como si cada palabra que decía fuera un intento de apaciguar una tormenta que ya había comenzado. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, lleno de miradas furtivas y palabras no pronunciadas. Cada bocado que daba se sentía como una carga más en mi pecho. La mesa, que alguna vez había sido un lugar de risas y charlas, se había convertido en un campo de batalla. Después de la cena, me retiré a mi habitación, donde la oscuridad me envolvió. La noche caía lentamente, y con ella la inquietud. Mientras todos se preparaban para dormir, escuché murmullos provenientes de la habitación de mis padres. La curiosidad me llevó a acercarme a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. No puedo más, Carmen. Necesitamos hablar de esto. La voz de Javier era baja, pero clara. Por favor, Javier, no hablemos de eso ahora. La voz de mi madre temblaba y podía sentir la tensión en cada palabra. Es un secreto que no podemos ocultar más. Su tono era firme, como si estuviera a punto de revelar algo que podría cambiarlo todo. Mis pensamientos se avolpaban en mi mente. ¿Qué secreto? ¿Qué estaba ocurriendo entre ellos? La inquietud se transformó en una ansiedad que apenas podía soportar. Quería abrir la puerta y exigir respuestas, pero algo me detuvo. El miedo a lo desconocido me paralizaba y me quedé allí, escuchando en silencio, preguntándome si alguna vez podría confiar en Javier o si había algo más oscuro en juego. La noche se tornó más densa y la incertidumbre se adueñó de mí. Me preguntaba si alguna vez podría entender lo que realmente sucedía en mi hogar, si podría desentrañar la maraña de secretos y mentiras que parecían envolver a mi familia. Al despertar, una sensación de inquietud me invadió. La noche anterior había dejado mi mente en un torbellino. La conversación susurrada de Javier y mi madre seguía resonando en mi cabeza. ¿El secreto? ¿No puede más? ¿Qué significaba todo eso? Con la curiosidad como motor, decidí investigar más sobre la relación entre ellos. Bajé las escaleras con el corazón acelerado y me dirigí a la sala. Allí vi un viejo álbum de fotos en la estantería. Mi madre siempre lo guardó en un lugar visible, pero nunca me había atrevido a abrirlo. Mientras lo hojeaba,
Las imágenes me transportaron a momentos que parecían inofensivos, vacaciones familiares, risas, miradas cómplices entre Javier y Carmen. Sin embargo, al observarlas detenidamente, noté cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Había fotos de ellos abrazándose de una manera que me resultaba incómoda, y en algunas imágenes Javier parecía mirar a mi madre con una intensidad que siempre había creído que era solo para mí. ¿Por qué nunca vi esto antes? Murmuré para mí mismo, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Decidí que tenía que enfrentar a mi madre. No podía quedarme callado después de lo que había descubierto. La cena estaba servida, y mientras Carmen preparaba la mesa, me armé de valor. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?», dije, tratando de que mi voz sonara firme. Ella alzó la vista, sorprendida. «Claro, hijo. ¿Qué pasa?», respondió con una sonrisa que, de repente, se desvaneció al ver mi expresión. «He estado mirando el álbum de fotos, vi algunas cosas que no entiendo». Las palabras salieron atropelladas, pero no podía detenerme. «¿Por qué hay fotos de ti y Javier tan cercanas?». Carmen frunció el ceño, sus ojos se llenaron de incomodidad. «Mario, esas son solo fotos de recuerdos. No hay nada raro en eso. Pero, mamá, parecería que hay algo más». Insistí, sintiendo que la tensión se acumulaba. «¿Estás segura de que todo está bien con Javier? Hijo, no es necesario que te preocupes por eso». Su tono se tornó evasivo y su mirada se desvió. «¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Cómo te fue en la escuela?». Mi corazón se hundió. Su evasiva solo alimentaba mis sospechas. ¿Por qué no podía simplemente ser honesta conmigo? «No quiero cambiar de tema, mamá», respondí, sintiendo que la frustración me invadía. «Necesito saber la verdad». Carmen suspiró y por un momento parecía que iba a decirme algo más, pero en su lugar simplemente sonrió. «Hijo, te prometo que todo está bien. A veces los adultos tienen cosas que manejar», dijo, cambiando de tema nuevamente. Me levanté de la mesa, sintiendo que no había logrado nada. La decepción me llenaba. Caminé hacia mi habitación, mientras la incertidumbre me carcomía. No podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, mientras todos dormían, decidí espiar a Javier en su oficina. Sabía que era arriesgado, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que mi miedo. Me deslicé por el pasillo, evitando el crujir de las tablas del suelo. La luz de la oficina de Javier se filtraba bajo la puerta y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me acerqué al marco de la puerta y, con cuidado, la entreabrí. Lo vi allí, sentado frente a su escritorio, hablando por teléfono. La voz grave y segura que solía conocer estaba ahora llena de una tensión que no había notado antes. «Sí, es necesario que acabemos con todo», escuché decir a Javier, y mi estómago se revolvió. «No puedo permitir que nadie se interponga en nuestros planes». Mi respiración se volvió entrecortada. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué planes? La sensación de que algo oscuro se cernía sobre nosotros se intensificó. «No te preocupes. Haré lo que sea necesario», dijo Javier, y en ese momento su mirada se tornó seria, como si pudiera sentir que alguien lo espiaba. Me retiré lentamente, tratando de no hacer ruido. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de mí. Tenía que descubrir más, aunque eso significara enfrentar a Javier y todo lo que eso conllevaba. Tenía la sensación de que la verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para encontrarla. Decidido a desenterrar la verdad, mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al teléfono de Javier, oculto en su oficina. La luz del monitor iluminaba su rostro de una manera inquietante. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Cada paso en falso podría llevarme a un abismo del que no podría regresar. Mis manos temblaban al desbloquear el dispositivo y abrir la aplicación de mensajes. El sudor me caía por la frente, pero la necesidad de descubrir la traición me empujó a seguir adelante. Desplazándome por la pantalla, mis ojos se agrandaron al leer los mensajes. Eran claros y evidentes. Había un intercambio de palabras, llenas de insinuaciones y deseos, entre Javier y una mujer que no era mi madre. «No puedo esperar a verte esta noche», decía uno de los mensajes. «No le digas a Carmen», respondía ella. La traición se convertía en un peso abrumador en mi pecho. ¿Cómo había podido Javier jugar con nuestras vidas de esa manera? Mi mente giraba en 1000 direcciones mientras guardaba el teléfono en su lugar. Tenía que hablar con alguien,
Tenía que compartir lo que había descubierto. Luis, mi mejor amigo, siempre había sido un apoyo en momentos difíciles. Tal vez sería la voz de la razón que necesitaba para decidir qué hacer a continuación. Con el corazón agitado, lo llamé. La voz de Luis sonó al otro lado de la línea, llena de energía juvenil. —¿Mario? ¿Qué pasa? —preguntó. —Luis, necesito verte. —Es urgente —respondí, tratando de mantener la calma. En cuestión de minutos nos encontramos en el parque que solíamos visitar de niños. La tarde se oscurecía y el aire frío me erizaba la piel. Cuando llegué, vi a Luis sentado en un banco. Su rostro reflejaba preocupación. —¿Qué está pasando? —inquirió, notando mi expresión tensa. Con frialdad, le conté lo que había encontrado en el teléfono de Javier. Sus ojos se abrieron de par en par al escuchar cada palabra, cada revelación. Era como si el aire se hubiera detenido entre nosotros. —Mario, esto es increíble —dijo, incrédulo. —¿Estás seguro de que lo que viste es real? —No hay duda, Luis. No puedo seguir ignorando esto. Pero no sé si debo confrontarlo o si debo hablar con mi madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Luis se quedó pensativo, rascándose la cabeza mientras miraba al suelo. Finalmente, levantó la mirada y dijo: —Creo que deberías hablar con tu madre. Necesitas saber la verdad, pero también debes estar preparado para lo que eso podría significar. Las familias son complicadas y a veces la verdad no es lo que esperas. Su consejo resonó en mi mente, pero el miedo me paralizaba. La idea de romper la familia, de causar un daño irreversible, me llenaba de pánico. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si mi madre no me creyera? No sé si puedo. Luis, la idea de que todo estalle me asusta, confesé, sintiendo que la ansiedad me ahogaba. Tienes que hacerlo. No puedes vivir con esta carga solo. Luis me miró fijamente, como si pudiera ver más allá de mis dudas. Si no lo haces, la traición de Javier se convertirá en un secreto que te carcomerá por dentro. Regresé a casa con la mente en un torbellino. La noche se acercaba y la oscuridad comenzaba a envolverme. Mientras todos dormían, una chispa de determinación surgió en mí. Sabía que debía seguir a Javier. Tenía que saber si había más en su traición, algo que pudiera confirmar mis sospechas y mis miedos. Cuando lo vi salir de casa, mi corazón se detuvo un momento. La luna iluminaba su figura mientras se alejaba en su coche. Decidí seguirlo. No sabía a dónde me llevaría, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier temor. Mi mente corría a 1000 por hora, imaginando qué podría encontrar. Con cautela, lo seguí a través de las calles tranquilas de la ciudad, sintiendo que cada giro de la carretera me acercaba más a un desenlace que no podía prever. Finalmente, llegamos a un hotel. La adrenalina me invadió y mis manos temblaban mientras observaba a Javier aparcar. Apreté los dientes, sintiendo que el aire se me escapaba. Lo vi entrar, y mi corazón se hundió cuando una mujer lo siguió. No era Carmen. La tensión se acumulaba en mi pecho. Era un momento que cambiaría todo. Con cada paso que daba hacia la verdad, sabía que la vida que conocía estaba a punto de desvanecerse. La noche se había vuelto eterna. Aún con la adrenalina corriendo por mis venas, decidí tomar las fotos como evidencia de la traición de Javier. El destello de la cámara iluminaba brevemente la oscuridad del hotel, mientras la imagen de mi padrastro entraba con una mujer desconocida se grababa en mi mente. No podía creer que esto estaba sucediendo. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Con cada paso que daba de regreso a casa, el peso de la traición me hacía más pesado el corazón. Me pasé todo el camino pensando en lo que había visto, analizando cada pequeño detalle, cada gesto. La risa de esa mujer y la complicidad que compartían me revolvían el estómago. ¿Cómo pudo hacerme esto?, me preguntaba una y otra vez. Sin embargo, sabía que tenía que ser cauteloso. No podía confrontar a mi madre sin más pruebas. Al llegar a casa, la luz de la sala estaba encendida. Carmen estaba sentada en el sofá, leyendo un libro. Levantó la vista y me sonrió, pero esa sonrisa me pareció un tanto forzada, como si supiera que algo no estaba bien. —¿Tú de nuevo? ¿No deberías estar en la cama, Mario? —preguntó con un tono suave, pero yo solo podía pensar en la imagen de Javier con aquella mujer. —Sí, solo no podía dormir —respondí, tratando de parecer normal, aunque mi corazón latía con fuerza. Me senté en la mesa, incapaz de sacudir la sensación de traición que me envolvía. —¿Te pasa algo? Pareces preocupado —continuó ella,
cerrando el libro y mirándome con atención. Quería decirle todo, soltar la bomba, pero la verdad es que el miedo me paralizaba. No, todo está bien. Solo necesito tiempo para pensar, dije, intentando evadir la conversación. Esa noche, la soledad me abrazó. Me metí en mi habitación y me senté en la cama, mirando las fotos que había tomado con la esperanza de que fueran solo una pesadilla. Pero eran reales. La evidencia estaba ahí, clara como el agua. Sin embargo, la idea de confrontar a mi madre me llenaba de inquietud. ¿Qué pasaría si ella no me creyera? ¿Y si, al final, todo se volvía en mi contra? Mientras intentaba encontrar respuestas, escuché de nuevo a Javier hablando por teléfono en su oficina. Al principio, pensé que podría ser una buena oportunidad para escuchar más sobre lo que estaba tramando. Me acerqué sigilosamente a la puerta, apoyando mi oído contra la madera. No podemos seguir así. Necesito que todo parezca un accidente. Escuché claramente su voz grave y temblorosa. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a las posibilidades más oscuras. ¿Estaba planeando hacerle daño a alguien? Mi mente se llenó de imágenes aterradoras y un nudo se formó en mi estómago. Decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. Me sentía atrapado en un laberinto de mentiras y secretos. En ese momento me acordé de Luis, mi mejor amigo. Él siempre había sido mi confidente y tal vez podría ayudarme a aclarar mis pensamientos. La noche se hizo más profunda y el silencio era abrumador. A pesar de que tenía tantas preguntas, el miedo a la verdad era aún más grande. Para mí, Javier era más que un simple padrastro. Era un hombre que había entrado en mi vida en un momento de vulnerabilidad y ahora me sentía traicionado por él. ¿Y si le cuento a mi madre? Pensé. La idea me aterraba. No quería que mi madre sufriera, pero sabía que no podía seguir así. No puedo dejar que esto se me escape de las manos, me dije. La incertidumbre me mantenía despierto, pero la resolución de descubrir la verdad me empujaba a seguir adelante. Mientras me preparaba para dormir, el eco de las palabras de Javier resonaba en mi mente. La idea de que todo pudiera ser un accidente me asustaba. ¿Quién iba a salir lastimado? La traición estaba cada vez más cerca, y yo estaba decidido a desentrañar el oscuro secreto que envolvía a mi familia. El sol apenas había comenzado a asomarse por la ventana cuando decidí enfrentar a Javier. La tensión de los últimos días se sentía como una cuerda tensa en mi pecho, lista para romperse. Mientras desayunaba, veía cómo Javier le sonreía a mi madre, Carmen, como si nada estuviera pasando. La imagen me irritaba. ¿Cómo podía ser tan despreocupado? Buenos días, Mario, dijo Javier, con un tono que intentaba ser amigable, pero que a mí me sonó falso. ¿Tienes planes para hoy? Sí, tengo que hablar contigo, respondí, dejando la tostada a un lado. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿De qué se trata, hijo? Preguntó, frunciendo el ceño. Esa palabra, hijo, me sonó como una burla. De lo que escuché anoche. De tus secretos, dije, sintiendo que la tensión aumentaba en la habitación. Su expresión cambió y su mirada se volvió más dura. Te aconsejo que no te inmiscuya en asuntos que no te conciernen, dijo, su voz baja y amenazante. No es bueno para ti. No es bueno para mí, o para ti, replicé, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. ¿Qué le estás haciendo a mi madre? Javier se inclinó hacia adelante, como si quisiera acercarse más. Escucha, Mario, hay cosas que no comprendes. No todo es blanco y negro. Protégete y mantente fuera de esto. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿De lo que realmente eres? Mi voz subía de tono y sentí que la rabia se apoderaba de mí. Esto no es un juego, Mario. Hay consecuencias. Piensa bien antes de actuar, advirtió, y su mirada era tan intensa que me hizo sentir pequeño. Sin poder soportar más, salí de la cocina, dejando a Javier en un silencio tenso. Necesitaba hablar con Luis. Él siempre había sido mi apoyo y sabía que tenía que hacer algo antes de que todo se volviera aún más oscuro. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Luis cuando le conté todo lo que había pasado. Estábamos en el parque, un lugar que solíamos visitar de niños. Tienes que decírselo a tu madre. Ella tiene que saber la verdad. Eso es lo que menos quiero hacer, respondí, sintiéndome dividido. Si le cuento, podría romper la familia. Y no sé si ella soportaría eso. Pero,
Y si no lo haces y algo peor sucede, insistió Luis. Su tono era serio. No puedes quedarte de brazos cruzados. Estás hablando de su vida, de su felicidad. ¿Y qué pasa con la mía? Pregunté, sintiendo que la desesperación me invadía. No puedo ser el que arruine todo. No quiero ser el motivo de su dolor. Luis me miró con comprensión. A veces, Mario, la verdad es dolorosa, pero es necesaria. Piensa en lo que está en juego. Esa noche, mientras Carmen dormía, decidí que tenía que enfrentar a Javier una vez más. No podía seguir en esta incertidumbre. Caminé sigilosamente hacia su oficina, el lugar donde sabía que podría encontrarlo. Al acercarme, escuché voces. Me detuve en seco. Era él, y no estaba solo. Debemos hacer algo pronto. No puedo seguir con esta situación. Mario es un problema, escuché a Javier decir, su tono grave y decidido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De qué estaba hablando? ¿Acaso estaba planeando algo más que una simple mentira? Respiré hondo y me asomé un poco más. La mujer con la que había estado en el hotel estaba allí, sentada en su escritorio. Su risa era suave, pero la complicidad entre ellos era evidente. Él no tiene que saber nada, dijo ella con una risa nerviosa. ¿Podemos manejarlo? Javier, solo necesitamos tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, respondió Javier, su voz tensa. No puedo dejar que se interponga en nuestros planes. En ese momento, el mundo se detuvo. La traición de Javier parecía más profunda de lo que podía haber imaginado. Cada palabra que escuchaba era como una daga que se clavaba en mi pecho. No solo estaba engañando a mi madre, sino que también me estaba utilizando como un peón en su juego. Sintiendo que mi corazón palpitaba con furia, decidí que ya no podía quedarme en la sombra. —¡Basta! —grité, atravesando la puerta y entrando en la habitación con una determinación que nunca había sentido antes. La habitación estaba sumida en un silencio tenso, pero era un silencio que se rompió con la furia contenida en mi pecho. Había esperado este momento, y ahora que estaba aquí, todo lo que podía hacer era gritar. —Javier, no puedo creer que me hayas traicionado así. Mis palabras resonaron en la oscuridad, llenando el espacio con una energía electrizante. Javier, que estaba en medio de una conversación telefónica, se volvió hacia mí con una expresión de sorpresa y desprecio. —Mario, ¿qué demonios haces aquí? Su voz era fría, pero en su mirada había un destello de preocupación. Era como si supiera que el tiempo se le estaba agotando. —No necesito que me expliques nada. Lo vi y sé lo que estás haciendo. ¿Cómo pudiste? ¿Eres un mentiroso? Sentí que la rabia me consumía y, al mismo tiempo, una parte de mí quería llorar. La sala estaba oscura, pero las sombras no podían ocultar la traición que había sentido. Carmen, despertando de su sueño, se incorporó de la cama, confundida. —¿Qué está pasando? Su voz sonaba entrecortada, como si aún estuviera intentando descifrar la realidad. —Carmen, dile a tu marido que no mienta más. Lo vi entrar con otra mujer —exclamé, incapaz de contener la verdad que había guardado. La expresión de mi madre cambió de confusión a horror y su rostro palideció. —Mario, por favor, no hables así. Carmen intentó calmar la situación, pero su voz temblaba. —No hables así. Es él quien ha traicionado a nuestra familia. Es él quien ha estado con otra mujer. Gritaba, buscando la atención de mi madre mientras Javier se movía nervioso, intentando recuperar el control de la situación. —Escúchame, hijo. Javier comenzó, pero su tono solo avivó mi furia. No, no quiero escuchar tus mentiras. Ya no más. La ira me había llevado a un punto de no retorno. Eres un monstruo, y me has hecho sentir que no tengo un hogar. Carmen se puso de pie, ahora completamente despierta y consciente de la gravedad de la situación. —Javier, ¿es verdad? ¿Estás con otra mujer? Su voz, antes llena de amor, ahora sonaba como un eco de desilusión. Javier, en un intento de defenderse, balbuceó. —¿No es lo que parece? Carmen, hay cosas que no sabes, pero su voz se apagó ante la mirada furiosa de mi madre. —¿Qué cosas? La pregunta de Carmen era frágil, como si una parte de ella supiera que la verdad era más oscura de lo que podía imaginar. —Mario, escucha, no es tan simple. Hay cosas de nuestro pasado que no hemos discutido. Comenzó Javier, pero yo no estaba dispuesto a dejar que se saliera con la suya. —Basta, no quiero escuchar tus excusas.
No puedo creer que hayas hecho esto. Me has mentido todo este tiempo. Me volví hacia mi madre, buscando respuestas en su rostro. ¿Sabías de esto, mamá? Carmen se quedó en silencio, su expresión se tornó sombría. Mario, yo también tengo secretos. Su voz se rompió y el aire se volvió denso. ¿Qué secretos? ¿Qué más me has ocultado? El miedo y la curiosidad se entrelazaban en mi pecho. Javier no solo es tu padrastro, hay un pasado que involucra a nuestra familia, algo que nunca quise que supieras. La revelación de Carmen me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad llenó mis palabras. ¿Qué tipo de secretos? Es complicado, Mario. Es algo que tiene que ver con la familia de Javier y con cosas que han sucedido en el pasado. La voz de Carmen era un susurro, pero cada palabra resonaba en mi mente como un eco aterrador. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La traición de Javier se había convertido en un eco distante, reemplazado por el horror de descubrir que mi vida entera podría ser una mentira. ¿Qué más hay que no sé? Te prometí que te protegería de esto, murmuró Carmen, lágrimas llenando sus ojos. ¿Protección? ¿De qué? ¿De la verdad? Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No puedo creer que todo este tiempo haya estado viviendo en una mentira. Solo quiero saber la verdad. El silencio que siguió estaba cargado de tensiones no resueltas, y mientras miraba a Javier y a mi madre, me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también era más aterradora de lo que había imaginado.